Las hermanas Lowry y sus prácticas sexuales perversas con su psiquiatra. Eso decía la carta. 70 páginas de confesión, encerradas durante años. El doctor Alistair Finch la escribió antes de morir en desgracia. Cada detalle perverso. Cómo las hermanas lo atrajeron a su celda en 1936, cómo lo sedujeron con sus mentes lascivas, cómo ambas quedaron embarazadas de sus juegos perversos. Todo el mundo lo creyó. El caso se cerró, y la reputación del médico quedó destrozada. Pero cuando su sobrino descubrió esa carta años más tarde, algo no encajaba. Entre los archivos del manicomio se escondían pistas sin sentido. El diario de una enfermera con páginas arrancadas, una nota desesperada escrita a mano temblorosa, historiales médicos que contaban una historia diferente de lo que había ocurrido en el pabellón 7. Las hermanas no eran los monstruos que todos creían, y el doctor Finch no era el monstruo que su confesión decía ser. Entonces, ¿quién mintió? ¿Y por qué todo un pueblo se creyó la mentira? La lluvia golpeaba contra las ventanas de la atestada oficina de abogados como dedos impacientes sobre la tapa de un ataúd. Julian Marsh estaba sentado erguido en la silla de cuero agrietado, observando la caja de cartón que contenía los restos mortales de un hombre que había tratado de olvidar toda su vida. El doctor Alistair Finch estaba muerto desde hacía 3 semanas, y Julian era el único familiar vivo que se molestó en reclamar la herencia. No es que hubiera mucho que heredar de un hombre que había muerto solo en un piso encima de una casa de empeño, su licencia médica revocada décadas atrás, su nombre convertido en un susurro de escándalo en los círculos cada vez más pequeños que aún lo recordaban. El abogado, flaco y con los dedos amarillentos por la nicotina, empujó un sobre de Manila por el escritorio. «También está eso», dijo con estudiada indiferencia. Las instrucciones eran claras. No abrir hasta después de su muerte y solo por su familiar más cercano. El sobre era grueso, más pesado que un simple testamento. Julian estaba grabado en la portada con la letra temblorosa de su tío abuelo. La tinta desvanecida del color de la sangre seca. Julián había pasado 38 años como historiador, cómodamente instalado en archivos universitarios, desenterrando escándalos extintos y secretos olvidados desde la seguridad de las décadas. Se dedicó a las disputas académicas sobre políticos muertos hace mucho tiempo e industriales olvidados, el tipo de cosas que ganaban elogios tibios y empleos seguros. Nunca me había atrevido a rascar la vergüenza familiar que se aferraba al nombre Finch como humo a una tela vieja. Alistair Finch había sido la oveja negra, la advertencia susurrada en reuniones familiares antes de que Julián tuviera edad suficiente para comprender la desgracia. Pero la curiosidad, esa falla mortal de los historiadores, superó la prudencia. De vuelta en su departamento esa noche, Julian se sentó en la mesa de su cocina con un vaso de bourbon y abrió el sobre. En el interior había una carta, o más bien un manuscrito, 70 hojas de papel crema escritas con la misma caligrafía pulcra. La primera página solo contenía un título y una fecha: La confesión del doctor Alistair Finch, año del señor 1996, para ser leído tras mi fallecimiento. Dios mío, ayúdame. Las manos de Julián temblaron al girar la página y comenzar la lectura. Lo que siguió fue un relato tan gráfico y perturbador que se encontró a sí mismo leyendo con la horrorizada fascinación de un hombre que observa un accidente automovilístico en cámara lenta. Alistair escribía, con la exactitud de un cirujano y la sensibilidad de un poeta, sobre sus días como joven psiquiatra en el manicomio Blackwood en la década de 1930. Se hizo pasar por un científico, interesado en estudiar la mente humana, hasta que conoció a las hermanas Lowry, Ara y Maeve Lowry. Hasta sus nombres parecían danzar fuera de la página con macabra elegancia. Alistair las llamó no pacientes, sino criaturas de algún cuento de hadas oscuro, hermosas y peligrosas a la vez. Habían sido internadas en Blackwood por su propia familia, declaradas locas morales. Un cajón desastre para todo aquello que las revistas médicas de la época consideraban un comportamiento femenino fuera de lo normal. Pero de acuerdo con la prosa delirante de Alistair, eran mucho más que eso, algo mucho más aterrador, algo que desafiaba toda explicación médica, escribió. Ahora, la mayor por unos minutos, con el cabello del color de las hojas de otoño, y los ojos del pecado original. Maeve era su opuesto, brillante donde su hermana era sombría.
pero con la misma inteligencia inquietante que te atraía y te asustaba a la vez. Se movían como una sola persona, hablaban en frases a medias que solo ellas podían terminar y tenían un conocimiento del deseo humano que era a la vez sobrenatural y perturbador. Julián detuvo su lectura, buscando su Bourbon con manos temblorosas. La prosa era hermosa, casi hipnótica en su ritmo e imágenes, pero había algo inquietante en la manera en que su tío abuelo escribía acerca de estas mujeres, algo que hacía que a Julian se le pusiera la piel de gallina a pesar de sentirse compelido a continuar leyendo. La confesión explicaba cómo las hermanas habían atraído a Alistair a su celda una noche, cómo lo habían seducido con promesas de secretos, de conocimientos prohibidos. Lo que siguió fue una narración de encuentros sexuales tan explícitos y perturbadores que Julian tuvo que interrumpir la lectura varias veces para recuperarse. Alistair describió prácticas monstruosas que desafiaban todas las normas de la ética médica, de la decencia humana. Rituales que parecían combinar la sexualidad con algo más oscuro, más salvaje. Pero la mayor bomba se dejó para el final de la confesión. Ambas hermanas, afirmó Alistair, habían quedado embarazadas en sus encuentros. El director del manicomio, el doctor Marcus Sterling, el cual había descubierto el idilio y había hecho un trato con el joven psiquiatra. Los embarazos serían interrumpidos discretamente. Las hermanas serían declaradas locas incurables y serían internadas en un centro del que nunca volverían a salir, y Alistair podría terminar su residencia a cambio de su silencio para siempre. Cedí ante Sterling porque era un cobarde, escribió Alistair en las últimas páginas de la confesión. Me dije que las estaba salvando del escándalo, pero me estaba salvando a mí mismo. Las dejé para limpiar mi nombre, y he cargado con esa vergüenza todos los días desde entonces. Los niños que podrían haber perseguido mis sueños, las caras de las hermanas, me acechan en cada sombra. Escribo esta confesión no en busca de perdón, porque no existe, sino como un testimonio de la verdad que fui demasiado cobarde para revelar mientras estaba vivo. Julián dejó la última página justo cuando el reloj de su cocina marcaba la medianoche. Su vaso de bourbon estaba vacío, su cabeza giraba, y su mundo de objetividad académica se había hecho añicos a su alrededor. Este no era el documento histórico árido que había esperado descubrir entre las posesiones de su tío abuelo. Esto era algo mucho más peligroso. Una épica de corrupción institucional, escándalo sexual y secretos enterrados que sacudiría todo lo que pensaba saber sobre la vergüenza de su familia. Pero mientras se sentaba en la oscuridad de su apartamento, Julián comenzó a darse cuenta de cosas en la confesión que no encajaban. La letra era demasiado perfecta, demasiado literaria para una verdadera confesión de culpa. Las hermanas fueron retratadas en el lenguaje mitológico de las novelas góticas en lugar de las revistas médicas. Y había espacios en blanco en la historia, partes en las que Alistair parecía estar esquivando algo más grande que no podía o no quería nombrar. Julián buscó de nuevo el sobre, preguntándose si se le había escapado algo, y sus dedos tropezaron con un borde suelto en el forro de Manila. Oculta en su interior había una única hoja de papel, amarillenta por el tiempo y rasgada en una esquina. La escritura era diferente, más desesperada, garabateada en lo que parecía tinta desvanecida o tal vez sangre. Apenas unas palabras, pero impactaron a Julián como un puñetazo. Él no es quien dice ser. Nos observa. Dios, nos ayude. La tranquilidad de la confesión de su tío abuelo comenzó a desvanecerse mientras Julián contemplaba esas palabras desesperadas. Si la misiva de Alistair era una carta de culpa y autoflagelación, ¿qué era esta nota escondida? ¿Y por qué Ada Lowry, una de las sirenas seductoras de la historia de Alistair, escribiría algo que sonara menos a una seductora y más a una víctima aterrorizada? Julian se sirvió otro bourbon y extendió la confesión sobre la mesa de su cocina, como si fueran piezas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a comprender. Lo que acababa de leer parecía demasiado calculado, demasiado pulido, como una actuación en lugar de un genuino arrepentimiento. Como historiador, había aprendido a distinguir entre los documentos que mostraban la verdad y los que la escondían. Y la confesión de Alistair Finch, con todo su detalle emocional, se estaba sintiendo como lo segundo. Los 3 días siguientes, Julián tuvo el garabato desesperado de Ada Lowry rondando por su mente, esas 5 palabras que habían convertido la confesión de su tío abuelo de una revelación sorprendente en algo mucho más oscuro.
El sueño se hacía esperar, interrumpido por visiones de pasillos de manicomios oscuros y voces de mujeres gritando tras puertas cerradas. No podía concentrarse en su trabajo de costumbre. Su mente volvía una y otra vez a la nota escondida y a la certeza cada vez mayor de que la carta de Alistair no era lo que parecía. El jueves por la mañana, Julian condujo las 2 horas hasta Millbrook, el pequeño pueblo donde una vez se alzó el manicomio Blackwood, como un monumento gótico al conocimiento de la locura. El edificio había sido derribado en la década de 1970 y sustituido por un centro comercial que a Julián le parecía un intento consciente de borrar, como si el pueblo hubiera decidido que la mejor forma de deshacerse de su pasado incómodo era cubrirlo de asfalto. Pero las instituciones, Julian lo sabía por años de historiador, dejaban huellas de papel más difíciles de borrar que el ladrillo y el cemento. La Sociedad Histórica de Millbrook se alojaba en una mansión victoriana reconvertida en la calle principal del pueblo, sus habitaciones repletas de artefactos cuidadosamente elegidos que los pueblos pequeños utilizaban para crear sus versiones favoritas del pasado. Julian se hizo pasar por un historiador que investigaba las prácticas psiquiátricas de principios del siglo XX, una verdad a medias más segura que revelar su relación con Alistair Finch. La mujer, quien se identificó como Lacerio Patterson, le guió a un archivo en el sótano donde se habían almacenado cajas de archivos del manicomio desde su demolición. Los archivos estaban ordenados con exactitud burocrática, las fichas de los pacientes apiladas alfabéticamente en cajas libres de ácido que olían a papel viejo y desinfectante institucional. Julia localizó los archivos de las hermanas Lowry en una caja etiquetada de LAM 1930 hasta 1940 y extendió las carpetas de Manila sobre una mesa de cartas tambaleante, bajo las luces fluorescentes parpadeantes del sótano. Lo que había leído en esas primeras páginas parecía confirmar cada aspecto de la confesión de Alistair con inquietante exactitud. Ara y Mabel Lowry, de 22 años, gemelas nacidas con 3 minutos de diferencia, habían sido ingresadas en el manicomio Blackwood el 15 de octubre de 1936 por su tío y tutor legal, Thomas Lowry. En sus documentos de ingreso firmados por 2 médicos que la diagnosticaron con locura moral, en un lenguaje clínico que apenas disimulaba el juicio moral, las hermanas mostraron tendencias ninfomaníacas, manipuladoras con figuras de autoridad, y una influencia corruptora entre ellas que agrava sus respectivas patologías. El examen inicial del Dr. Messiah Sterling, con mano firme de quien no duda de su diagnóstico, las retrataba como casos de manual de degeneración hereditaria. Ambas presentan los signos habituales de la locura moral, junto con gran astucia y preocupación sexual, escribió. Sus alucinaciones compartidas y su propensión a la familiaridad inapropiada con el personal apuntan a una folía que hace muy difícil su abordaje individualizado. Deben separarse totalmente la una de la otra y someterse a una vigilancia rigurosa para que no vuelvan a aprovecharse del personal del manicomio. Julián fotografió cada página con su teléfono, pero a medida que hojearon los archivos, comenzaron a aparecer cosas que no coincidían con la historia oficial. El encierro se había producido apenas 6 semanas después del cumpleaños número 22 de las hermanas, el día preciso en que, según el testamento de sus padres, habrían heredado el control absoluto de la inmensa fortuna familiar Lowry. Su tío Thomas había actuado como su tutor y albacea desde la muerte de sus padres en un accidente de carruaje cuando las gemelas tenían 16 años. Pero lo más alarmante fue la contabilidad secreta en la parte trasera de sus archivos. Thomas Lowry había estado pagando al manicomio Blackwood no la tarifa habitual del condado por personas indigentes, sino una tarifa privada superior casi 10 veces mayor. Los pagos habían seguido llegando cada mes durante 8 años, hasta que las hermanas fueron trasladadas repentinamente a otra institución en 1944, poco después de la muerte del propio Thomas Lowry. Julián anotó mentalmente estas anomalías financieras, sus instintos de historiador reconociendo el modus operandi del dinero pagado por el silencio y la complicidad. La evidencia más condenatoria surgió de las notas diarias de enfermería, un registro detallado del comportamiento de los pacientes y las observaciones médicas que llevaba la enfermera jefe del manicomio, una mujer llamada Margaret Holloway. La mayoría de las entradas eran notas rutinarias sobre comidas, medicaciones, incidentes de comportamiento, en el lenguaje institucional abreviado de la teneduría de registros.
Pero la entrada del 3 de noviembre de 1936, la noche en que la confesión de Alistair decía que había tenido su primer encuentro con las hermanas, tenía un fragmento fuertemente censurado tachado con tinta espesa. Julián levantó la hoja a la luz, intentando leer entre líneas, pero quienquiera que hubiera censurado el documento había hecho un trabajo exhaustivo. Todo lo que pudo escuchar fueron palabras entrecortadas. Pelea, Pabellón 7, Dr. Finch, y lo que podrían haber sido gritos. La entrada se reanudó al día siguiente con una breve nota sobre ambas hermanas siendo puestas en confinamiento solitario por la seguridad del personal y otros pacientes, un castigo que duró 6 semanas. La relación del Dr. Sterling y la familia Lowry se hicieron más claros cuanto más se adentraba Julián en los archivos administrativos del manicomio. Sterling había asumido la dirección del manicomio en 1934, apenas 2 años antes del internamiento de las hermanas, y su designación había sido aclamada por la junta directiva del hospital, cuyo presidente era Thomas Lowry. La conexión financiera iba más allá de las facturas de los pacientes. Thomas Lowry había pagado de su propio bolsillo el Pabellón 7, el ala de máxima seguridad en la que habían estado sus sobrinas, y había donado generosamente al programa de investigación experimental de Sterling. Las manos de Julián temblaban al alcanzar los últimos documentos en los archivos de las hermanas. Una serie de documentos de transferencia fechados en marzo de 1944. Las hermanas eran llevadas al Hospital Estatal Riverside, un hospital tan infame que otros manicomios lo llamaban el lugar donde desaparecen los pacientes. El traslado fue autorizado por el Dr. Sterling y firmada por Thomas Lowry 3 días antes de su muerte, por lo que el forense había dictaminado un ataque al corazón. No existía documentación de qué había ocurrido con las hermanas tras su llegada a Riverside, ni informes de seguimiento, ni resúmenes de alta. Simplemente habían desaparecido de la historia, como si nunca hubieran existido. Pero fue el último documento en el archivo de Ara lo que rompió la fe restante de Julián en la confesión de su tío abuelo. Entre los papeles de traslado, había una sola hoja de papelería del manicomio, amarillenta por el tiempo, escrita con la misma mano desesperada de la nota que Julián había descubierto dentro del sobre de la confesión. Esta nota más extensa, escrita en lo que parecía ser sangre o tinta oxidada, no iba dirigida a nadie y firmada solo con la inicial E. Siempre nos observan, comenzaba la nota. Las paredes tienen ojos, la noche tiene oídos. El tío Thomas visita a Sterling por la noche y discuten sobre experimentos, herencias y el precio del silencio. Mavé se ha ido debilitando cada día desde que empezó sus tratamientos. El médico al que llaman Finch nos ayudó una vez, pero lo atraparon, y ahora está tan atrapado como nosotras. Sterling le ha hecho escribir falsedades, horribles mentiras sobre lo que ocurre aquí. Si alguien lee esto, por favor recuerde, no éramos quienes decían que éramos. No estábamos locas, solo éramos un estorbo. Dios nos perdone a todos. Julián se dejó caer en su asiento, la verdad, envolviéndolo como un sudario. La confesión de hace 3 días ya no parecía tanto el intento de un hombre arrepentido de honestidad tardía, como la admisión de algo mucho más oscuro. Era una obra maestra de confusión, una historia manipulada para convertir a las víctimas en villanos y a los depredadores en víctimas. Alistair Finch no había estado confesando sus crímenes. Había estado continuando encubriéndolos, incluso en la muerte. Las hermanas no habían sido seductoras, manipuladoras, ninfómanas perversas. Habían sido chicas jóvenes que habían descubierto algo que hombres poderosos querían mantener en secreto. Y habían sido silenciadas con la eficiencia clínica que solo la autoridad establecida podía ofrecer. La confesión de Alistair no fue el alivio de una conciencia culpable, sino el acto final de una actuación de 60 años. Una mentira tan perfecta que incluso Julian la había creído al principio. Mientras Julián recogía las fotocopias y se disponía a salir del sótano de la sociedad histórica, se dio cuenta de que su búsqueda de entendimiento apenas había comenzado. La verdad no estaba en lo que Alistair había revelado, sino en lo que se había visto obligado a ocultar. Y en algún lugar entre los expedientes oficiales y las notas desesperadas de 2 reclusas condenadas yacía una historia de corrupción tan profunda que había exigido la extinción de 3 vidas para permanecer oculta. Julian volvió a Millbrook 3 veces en las semanas siguientes, cada vez acogido con mayor hostilidad por un pueblo empeñado en salvaguardar su historia inventada.
Su primera entrevista con los lugareños de toda la vida sobre lo que recordaban del manicomio Blackwood fue recibida con negativas corteses pero definitivas, las puertas cerrándose con la eficiencia practicada de una comunidad que había pasado décadas perfeccionando el arte de la amnesia colectiva. Cuando probó otro método, haciéndose pasar por un investigador interesado en las familias nobles del pueblo, las respuestas fueron más claras. Los Lowry eran buena gente, le dijo un anciano a través de una puerta entreabierta. Lo que sea que estés desenterrando, déjalo enterrado. La advertencia fue profética. Tras su cuarta visita a Millbrook, Julian volvió a su coche y se encontró los 4 neumáticos reventados, el caucho colgando en jirones deliberados que hablaban de destrucción premeditada, en lugar de vandalismo aleatorio. El policía local que respondió a su llamada fue comprensivo, pero inútil, diciendo que tal vez Julián debería tener más cuidado en dónde aparcaba en el futuro. El mensaje era explícito. Su investigación era inoportuna y la insistencia continua solo traería repercusiones cada vez mayores. Pero Julián había hecho su carrera desenterrando verdades incómodas de archivos reacios, y la hostilidad de la gente solo confirmó que estaba buscando algo que valía la pena ocultar. Alteró su método de investigación, dejando de lado las entrevistas y dedicándose al trabajo detectivesco genealógico, rastreando a los descendientes del personal del manicomio Blackwood a través de registros públicos y necrológicas. El avance se produjo al ubicar a Sarah Chen, la hija de 78 años de Margaret Holloway, la enfermera jefe cuyos diarios habían contenido esas notas censuradas. Sarah se alojaba en una residencia de ancianos a 2 estados de distancia, lo suficientemente lejos de Millbrook como para que estuviera dispuesta a hablar sobre el tiempo que su madre pasó en el manicomio. Era una mujer de mirada aguda y cabello plateado recogido en un moño funcional, y mientras Julián describía su investigación, lo observó con la mirada de alguien que había aprendido a ser reservado con los secretos familiares. «Mamá nunca hablaba de eso», dijo finalmente, «pero tenía diarios, privados». Dijo que era la única manera en que podía vivir con lo que había visto. Los diarios de Margaret Holloway, guardados en un baúl de cedro que apestaba a lavanda y pena rancia, revelaban un retrato del manicomio Blackwood muy diferente de la eficiencia clínica que parecían indicar los registros. Las notas, en una letra pulcra que fue temblando con los años, revelaron un manicomio donde el tratamiento médico era subordinado al control social, donde los diagnósticos se decidían más por conveniencia familiar que por observación clínica. Locura moral, había anotado Margaret en una entrada, es lo que llaman a una mujer que se niega a callar lo que sabe. Las palabras de la enfermera sobre las hermanas Lowry hicieron añicos todo lo que Julian había creído sobre la confesión de su tío abuelo. Ara y Maeve no eran manipuladoras seductoras, eran jóvenes aterradas que pasaron sus primeras semanas en el manicomio preguntando cuándo podían irse a casa. Las notas de Margaret registraron su deterioro mental, no como locura innata, sino como el efecto esperado del abuso y el aislamiento. Las chicas no están locas, había notado Margaret en octubre de 1936. Están enfadadas y asustadas y hacen preguntas que algunas personas no quieren responder. Thomas Lowry acude al Dr. Sombra Corday Sterling cada semana, y sus juntas siempre resultan en nuevas reglas para las hermanas. Hoy les negaron correo y visitas. Las chicas lloraron cuando les dije, y me suplicaron que le enviara un mensaje a alguien llamado Catherine Brennan, quien dijeron que las ayudaría. Cuando le pregunté al Dr. Sterling sobre esta Catalina, me dijo que no existía tal persona y que no debía alimentar las ilusiones de las pacientes. La bomba se dejó caer en la entrada de Margaret del 2 de noviembre de 1936, la versión sin censurar del pasaje que había sido tachado en los registros oficiales del manicomio. Julián lo leyó con horror creciente, sus manos temblando mientras las palabras de la enfermera reconstruían la noche que había acechado la confesión de su tío abuelo durante 60 años. Finch me visitó esta noche, desesperado, afirmando haber encontrado algo horrible en los archivos del sótano. Las hermanas tenían razón en cuanto a los experimentos. El doctor Sterling ha estado esterilizando pacientes sin su consentimiento en procedimientos que él dice que son por su propio bien, pero que Margaret sospecha que son parte de un programa de investigación más amplio, financiado por donantes privados. El Dr. Finch me enseñó papeles que había descubierto, registros financieros que mostraban que Thomas Lowry
estaba pagando para que estos procedimientos se realizaran en mujeres de familias ricas que habían hecho demasiadas preguntas o se habían vuelto problemáticas. Las hermanas habían descubierto esto antes de ser encerradas y habían estado reuniendo pruebas para revelar toda la operación. La entrada siguió con una narrativa que reinterpretaba cada aspecto de la confesión de Alistair como evidencia de victimización en lugar de culpabilidad. El Dr. Finch iba a ayudar a las hermanas a escapar esta noche. Tenía un auto esperando en la entrada de servicio y les había proporcionado ropa de calle y dinero para boletos de tren. Pero alguien le había dicho al Dr. Sterling del plan. Esperaban a que el Dr. Finch se adentró en el pabellón 7. Escuché los gritos desde mi lugar y corrí a ver, pero los guardias de Sterling me bloquearon el paso. El sonido de ese pabellón me perseguirá hasta el día de mi muerte. Cuando terminó, sacaron primero al Dr. Finch, sangrando y apenas consciente, luego a las hermanas, que parecían haber estado en el infierno. Sterling me dijo que habían atacado al Dr. Finch en una manía sexual y que tenía que anotarlo en mi libro de registro. Cuando me quejé, me recordó que mi trabajo y mi pensión dependían de mi colaboración. Las últimas entradas de Margaret sobre las hermanas registraron una campaña deliberada de destrucción psicológica, una que garantizaría que si alguna vez hablaban de lo que había sucedido, nadie les creería. Los embarazos que siguieron a la violencia de esa noche fueron considerados una prueba más de su degeneración moral. Las interrupciones forzadas se llevaban a cabo sin anestesia, como castigo por su comportamiento seductor. El Dr. Finch me visitó antes de dejar Blackwood por última vez, escribió Margaret en su última entrada sobre el caso. Estaba destrozado, apenas podía hablar sin llorar, pero quería que supiera que nunca dejaría de buscar una manera de revelar la verdad. Dijo que Sterling había ganado esta batalla, pero que algún día la verdad saldría a la luz. Me hizo jurar que escondería mis diarios reales. Dijo que podrían ser la única evidencia que quedara. He mantenido esa promesa, pero ruego a Dios que me perdone por mi cobardía de no haber hablado antes. Julian se sentó en la sala de estar de Sarah Chen. El peso de la verdad tan devastador que parecía cambiar el aire mismo a su alrededor. Lo que le había legado su tío abuelo no era una confesión de culpa, sino un monumento al dolor, una mentira bien elaborada que había salvado a los culpables y garantizado que los inocentes serían recordados como monstruos. Alistair Finch no había sido un depredador tentado, había sido un idealista que intentó hacer lo correcto y pagó por ello con 60 años de complicidad, obligada en su propia ruina. Las hermanas no eran las sirenas seductoras de la leyenda familiar, sino mujeres heroicas que habían destapado una conspiración institucional y habían pagado por ello con su libertad, su buen nombre y, finalmente, con sus vidas. Su tío les había robado su herencia para costear los mismos experimentos que las matarían. Y el doctor Sterling había dominado un método de maltrato tan refinado que hacía de las víctimas cómplices de su propia tortura. Mientras Julian fotografiaba cada página de los diarios de Margaret Holloway, se dio cuenta de que su búsqueda de comprensión se había transformado en algo más que curiosidad académica. Ahora, era el portador de una verdad que habían intentado sofocar con 3 vidas, y tomó una decisión similar a la que su tío abuelo había tomado 60 años atrás. Podía irse, dejar que los muertos se llevaran sus secretos, y mantener la cómoda distancia que siempre lo había mantenido, alejado de la vergüenza de su familia, o podía cumplir la promesa que Alistair Finch no había podido cumplir, y finalmente revelar la verdad sin importar el costo para él mismo o para las instituciones que habían trabajado para mantenerla oculta. El peso de la decisión se abalanzó sobre Julian mientras se alejaba del hogar de ancianos, los diarios de Margaret Holloway seguros en su maletín como una bomba sin detonar, capaz de destrozar la cuidadosa estructura de toda una comunidad. Detrás de él, Sarah Chen estaba en su ventana, observando cómo su auto se alejaba con la expresión de alguien que finalmente había compartido una carga que había llevado sola durante demasiado tiempo. Julián volvió a su departamento como un hombre que lleva su propia sentencia de muerte. Las fotocopias parecían latir con malicia sobre su mesa de cocina, convirtiendo su humilde casa en un mausoleo para los secretos que habían reclamado 3 vidas y contando. Durante 2 semanas, trató de escribir, iniciando decenas de artículos y tesis, que se marchitaron bajo el peso de lo que ahora sabía. ¿Cómo podría comunicar la enormidad de esta maldad institucional en términos que no parecieran los delirios de un teórico de la conspiración? ¿Cómo podía hacerles ver
que la cómoda distancia que guardaban con la injusticia histórica era una complicidad? La narrativa se negó a permanecer dentro de los límites disciplinarios del discurso académico. Todo intento de hacer un análisis erudito de los abusos psiquiátricos de principios del siglo XX se transformó en diatribas rabiosas contra un sistema tan perverso que había logrado convertir a las víctimas en participantes voluntarias de crímicas complicero. Su propia destrucción. Julian iba de un lado para otro por las calles de su barrio a las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, atormentado por la imagen de Alistair Finch, dedicando 60 años a construir la mentira perfecta para ocultar una verdad demasiado horrible para ser nombrada. El chico idealista que había tratado de rescatar a las hermanas Lowry había muerto en el pasillo de ese manicomio, tan seguro como si Sterling le hubiera disparado en la cabeza, sustituido por un hombre destrozado que había pasado el resto de su vida actuando como un monstruo para mantener a salvo a los monstruos reales. El peso de este conocimiento comenzó a aplastar el alma de Julián con una eficiencia implacable. Sus compañeros de departamento observaron su distracción, su falta de interés en las actividades académicas de siempre, que una vez le habían dado significado. Los alumnos se lamentaron de que el profesor Marsh estaba ausente, pasando por los movimientos de la enseñanza, su mente en otro lugar. Su noche se convirtió en un sueño interrumpido de mujeres que gritaban y hombres con batas blancas que hablaban de necesidad médica mientras cometían atrocidades calculadas. Lo peor fue darse cuenta de que la verdad que había encontrado era esencialmente imposible de publicar. ¿Quién creería semejante historia sin evidencias de por medio? Y que ya no existían. Sterling estaba muerto. Thomas Lowry estaba muerto. Todos los que podrían haber verificado la conspiración se habían llevado sus secretos a la tumba hace mucho tiempo. Lo único que poseía Julián eran los diarios de una enfermera muerta, las cartas desesperadas de mujeres desaparecidas y una confesión que no demostraba nada más que la tortura de toda una vida de su tío abuelo. Cualquier editor lo rechazaría como ficción histórica disfrazada de trabajo académico, y cualquier editor lo reconocería como una demanda esperando a ocurrir. El fideicomiso familiar Lowry todavía existía, ahora dirigido por herederos que habían convertido la herencia robada de las hermanas en una organización benéfica que apoyaba la investigación en salud mental y los refugios para mujeres. La ironía era tan amarga que Julian podía sentirla en su lengua cada mañana al despertar de su sueño inquieto. El dinero que había pagado por el silencio de Ara y Mabe ahora lo estaban gastando en otras mujeres, una especie de penitencia inconsciente que se rompería si Julián revelaba la fuente de la fundación en robo y asesinato. Estaría sustrayendo recursos a gente que los necesitaba para su propia justicia histórica. 3 meses después del hallazgo de los diarios de Margaret Holloway, Julian condujo de regreso a Millbrook por lo que se dijo a sí mismo que sería la última vez. El centro comercial que había ocupado el lugar del manicomio Blackwood parecía distinto bajo la luz gris de noviembre, sus escaparates festivos de repente tan delicados como un decorado de teatro que podría derrumbarse si se miraba demasiado de cerca. Aparcó donde calculó que podía haber estado el pabellón 7 y recorrió el perímetro del solar, intentando visualizar el edificio que una vez había contenido tanta agonía. En medio del aparcamiento, alguien había erigido un pequeño jardín conmemorativo, un círculo de flores y un banco con una placa en memoria de todos aquellos que habían perecido dentro del manicomio Blackwood. Julian se sentó en el banco y sacó la confesión de su tío abuelo, releyéndola con nuevos ojos que ahora veían cada palabra cuidadosamente elegida como una actuación. Alistair había dejado migas de pan a lo largo del texto, pequeñas inconsistencias y adornos literarios que alertarían a un lector atento de la ficción en su núcleo. La confesión no estaba hecha para ser creída, sino para ser investigada por alguien lo suficientemente audaz como para cavar más profundo. Pero Julian ya no era valiente. Estaba derrotado por el peso del mal institucional, tan absoluto que había necesitado 3 vidas de tormento para permanecer en silencio. ¿Para qué revelarlo ahora? Todos estaban muertos, el manicomio estaba derribado, y los sistemas que habían hecho posible tales horrores habían sido sustituidos por otros nuevos, igualmente despiadados, pero más sutiles, más burocráticos, más hábiles en proteger a los poderosos de las consecuencias de sus actos. La historia que había revelado sería rechazada como una curiosidad histórica, una reliquia de una época más primitiva
que no tenía nada que ver con las preocupaciones del presente. Sentado en el crepúsculo, Julián comenzó a apreciar la genialidad del sistema de Sterling. No bastaba con silenciar a las víctimas. Tenías que convertirlas en participantes de su propio silenciamiento. Alistair había pasado 60 años cubriendo por Sterling al convertirse en el malo, y ahora se le estaba dando la misma elección a Julián. Podía irse, dejar que los muertos se llevaran sus secretos y regresar a su vida como respetable académico. O podía perderlo todo, intentando contar una historia que nadie quería oír, sobre gente que nadie recordaba, por una justicia que nunca llegaría. La placa atrapó la última luz del sol, y Julián leyó de nuevo, en memoria de todos aquellos que padecieron en estas paredes, que sus historias no sean olvidadas. Era noble, pero ahora, Julián sabía que el olvido era lo que la gente había elegido. El monumento no era para recordar a las víctimas, era para olvidar los detalles de su sufrimiento, preservando la conveniente ficción de que tales atrocidades pertenecían al pasado lejano. Julián se imaginó a Ada y Maeve Lowry, reducidas en el folclore local a poco más que un cuento de fantasmas para asustar a los niños, para que se mantuvieran alejados de las ruinas. Su verdadera historia, su valentía al denunciar la corrupción, su victimización por parte del sistema que se suponía que debía protegerlas, había sido eliminada tan a fondo que incluso Julián había creído la historia inventada de su tío abuelo sobre su locura. Se habían convertido en notas a pie de página en su propia tragedia, personajes secundarios en una narrativa que las retrataba como villanas, elevando a sus agresores a héroes renuentes. El estacionamiento estaba vacío ahora, excepto por el auto de Julián y las farolas de sodio que lo bañaban todo en sombras anaranjadas. Dobló la declaración y se la metió en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo su peso contra el pecho como una piedra. Por primera vez desde que había empezado la búsqueda, Julián comprendió por qué su tío abuelo se había mantenido en silencio en lugar de revelar la verdad. Algunos secretos eran demasiado pesados para ser cargados por una sola persona, demasiado peligrosos para ser revelados, demasiado dolorosos para sobrevivir a la búsqueda. La justicia era una manera de destruirse a sí mismo, y Julián ya no estaba seguro de si el martirio lograba algo más que satisfacer su propia necesidad de claridad moral en un mundo que parecía empeñarse en frustrar la claridad en cada paso. De camino a su auto, Julián tomó una decisión que parecía rendición y rescate a la vez. Dejaría de cavar, de sondear, de cargar con los secretos de los demás. La verdad quedaría enterrada donde Sterling y Thomas Lowry la habían enterrado 60 años atrás, guardada por el mismo silencio que había reclamado a Alistair Finch, y que acabaría reclamando al propio Julián si seguía este camino. Algunas batallas, comprendió, no estaban hechas para ser ganadas por los vivos. El cambio no se produjo en una revelación dramática, sino en el reconocimiento silencioso de que la rendición era una complicidad. Julián pasó 3 semanas en la desesperación, creyendo que algunas verdades eran demasiado pesadas para ser cargadas y algunas luchas demasiado costosas para ser peleadas. Pero una mañana sombría de diciembre, mientras revisaba los trabajos de los estudiantes que no podía calificar, pensó no en los monstruos institucionales que habían planeado la conspiración, sino en 3 jóvenes que habían muerto para encubrirla. Alistair Finch, apenas 26 años cuando intentó liberar a las hermanas, Ada y Maeve Lowry, 22 años cuando descubrieron los experimentos y eligieron la valentía sobre la sumisión. Todos habían sido más jóvenes de lo que era ahora Julián cuando se rebelaron, y habían pagado por ello con décadas de tortura. Julián sacó la confesión del tío abuelo y la extendió sobre su escritorio, junto con fotocopias de los diarios de Margaret Holloway y las cartas desesperadas de las hermanas. Por primera vez dejó de leer estos textos como pruebas de un crimen pasado y comenzó a leerlos como literatura, como relatos construidos que revelaban sus secretos no en lo que afirmaban, sino en cómo lo afirmaban. La confesión de Alistair era una obra maestra, no de autoflagelación, sino de subversión. Un texto que parecía una cosa, pero que en realidad era lo contrario. Cada hipérbole sobre los poderes seductores de las hermanas podía interpretarse como una parodia del lenguaje diagnóstico que las patologizó. Cada exageración de la perversión sexual era como el mordaz comentario de Alistair sobre la verdadera perversión que se había producido en el pabellón 7. La confesión no era para ser creída,
era para ser descifrada por alguien que se preocupara lo suficiente por la verdad como para ver más allá de su superficie. Alistair había dedicado 60 años a construir la mentira perfecta, ocultando dentro de ella las pistas que algún día revelarían la verdad perfecta. Había estado mandando la señal a través de las décadas, esperando que alguien tuviera el valor de recibirla y hacer algo al respecto. Tío abuelo nunca había dejado de pelear, solo había cambiado de campo de batalla, uno en el que debía de hacer el malo para guardar la evidencia que lo limpiaría. Julián se puso a escribir, no con la fría erudición del académico, sino con la ardiente exactitud del testigo de la maldad organizada. Organizó su libro como la confesión de Alistair, usando cada parte de la historia inventada como un trampolín hacia la historia real que se encontraba debajo. Mientras Alistair retrataba a las hermanas como sirenas seductoras, Julian las reveló como denunciantes silenciadas por el sistema. Mientras la confesión describía el pabellón 7 como un nido de perversión sexual, Julián lo reconstruyó como un lugar donde las jóvenes eran torturadas por negarse a guardar silencio sobre lo que habían descubierto. El libro, que salió de 6 meses de escritura, no se parecía a nada que Julián hubiera hecho antes. Lo llamó El Sacramento del Pabellón 7, un nombre que evocaba tanto las imágenes religiosas que llenaban la confesión de Alistair, como la santidad de la verdad que había sido sacrificada para proteger la conspiración de Sterling. Era un poco de investigación histórica, un poco de análisis literario, un poco de servicio conmemorativo para 3 personas cuya historia real había sido enterrada bajo 60 años de cuidadosas mentiras. Julian escribió sabiendo que este libro probablemente terminaría con su carrera en la academia, pero también sabiendo que algunas historias necesitaban ser contadas, sin importar el costo para el contador. El manuscrito fue rechazado por 7 editoriales académicas antes de que Julián abandonara por completo el mundo académico y se dirigiera a editoriales comerciales de no ficción narrativa. Un editor de una pequeña editorial de Nueva York captó la historia de Julian y aceptó publicarla, pero le advirtió que el libro sería controvertido y podría enfrentarse a demandas legales del fideicomiso familiar Lowry y otras entidades vinculadas a la conspiración original. Julián firmó el contrato, consciente de que estaba cruzando una línea sin retorno. El Sacramento del Pabellón 7 se lanzó en octubre, 18 meses después de que Julián rompiera la confesión del bisabuelo. El libro fue reseñado de manera entusiasta, pero también controvertida, con reseñas que oscilaron entre elogios por su rigor investigativo y valentía moral, y denuncias de sensacionalismo histórico especulativo. Pero la respuesta más significativa no llegó de la élite literaria, sino de los lectores que vieron en la historia de Julián un reflejo de las injusticias que habían presenciado en sus propias vidas y comunidades. El libro resonó en aquellos que reconocían que la maldad institucional no era cosa del pasado, sino una característica siempre presente en los sistemas que valoraban el orden por encima de la verdad y la reputación por encima de la justicia. El efecto en Millbrook fue sísmico, pero silencioso. El lanzamiento del libro no generó ninguna investigación criminal ni demanda civil. Había pasado demasiado tiempo y demasiadas partes culpables estaban fuera del alcance de la justicia humana. Pero hizo más. Transformó la manera en que la gente interpretaba su propia historia. La imagen reconfortante de las hermanas Lowry como ejemplos de advertencia dio paso a un reconocimiento más complicado y doloroso de su valentía y sacrificio. Los historiadores locales comenzaron a revisar otros casos en los archivos del manicomio, desenterrando una historia de abuso y encubrimiento que había permanecido oculta durante décadas. 6 meses después de la salida del libro, el ayuntamiento votó para sustituir la placa genérica del centro comercial por algo más exacto y sincero. El nuevo monumento llevaba los nombres de Ara y Maeve Lowry, así como de decenas de otras mujeres que habían sido silenciadas dentro del manicomio Blackwood. La placa decía: en memoria de quienes dijeron la verdad al poder y pagaron el precio máximo por su valentía. Que sus voces sean escuchadas de una vez por todas. Julian asistió a la dedicación del monumento en una mañana fresca de primavera que le recordó el día en que abrió la confesión de su tío abuelo. La multitud era pequeña pero atenta, en su mayoría mujeres que habían viajado desde sus aldeas para ver este acto de justicia tardío. No apareció nadie del fideicomiso familiar Lowry, pero habían empezado a financiar en secreto la investigación de injusticias históricas en hospitales mentales
una especie de penitencia institucional que reconocía la verdad sin asumir la responsabilidad. Tras la ceremonia, Julian condujo hasta el diminuto cementerio donde yacía Alistair Finch, en una parcela tan discreta como para disuadir a los visitantes. En la lápida solo estaba su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y la palabra médico, una broma cruel, ya que su licencia médica había sido revocada décadas antes de su fallecimiento. Julián dejó una copia del Sacramento del Pabellón 7 sobre la tumba, sujetándola con una piedrecita que había recogido del lugar donde una vez se encontraba el manicomio Blackwood. De pie en la tarde, Julian no sintió victoria, sino finalización, como si una conversación interrumpida hace 60 años finalmente estuviera llegando a su conclusión. Le había proporcionado a Alistair Finch lo que el anciano había esperado toda su vida: un testigo que viera más allá de la actuación de culpa para reconocer la realidad del sacrificio. El libro no traería de vuelta a los muertos, ni desharía el daño causado a 3 jóvenes vidas, pero les había devuelto sus nombres y había garantizado que su historia viviría en la memoria de una manera que celebrara su valentía en lugar de perpetuar su persecución. La victoria fue agridulce, empañada por la conciencia de que la justicia retrasada a menudo era indistinguible de la justicia denegada. Pero mientras Julian regresaba a su auto, llevaba la serenidad de haber finalmente revelado una verdad que había guardado por demasiado tiempo. Los muertos no podían ser salvados, pero podían ser recordados, y a veces eso era lo único que los vivos podían hacer por ellos al final.